Los profetas, los cuales son responsables de llamar al pueblo de Dios de regreso a sus instrucciones, ellos dicen, mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Su palabra no es entendida cuando se lee porque hoy en día no se le enseña a la gente cómo leer y entender la Biblia, cómo entender las palabras individuales en la Escritura. Entender que lo que tenemos en nuestras Biblias en español es una traducción al español de escrituras hebreas y en el Nuevo Testamento de escrituras griegas traducidas al español, pero aún esas palabras griegas están describiendo una cultura hebrea y si no se entiende esa cultura y no se traduce con el contexto de la cultura como apoyo, si no se hace eso, esas palabras griegas serán traducidas incorrectamente. Pero hemos descubierto que una de las claves para poder traducir esto correctamente es de regresar del español al griego cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah y luego encontrar esas mismas palabras griegas en la Septuaginta, que es la traducción griega de la Torá y los profetas. Hasta que la tecnología cambie una cultura y esa cultura se mantenga como una cultura agrícola, las palabras no cambian mucho en su uso. De pronto cambian un poco de un área a otra, pero si entendemos que las palabras griegas que tenemos están describiendo una cultura hebrea y que esas palabras griegas se pueden encontrar en la Torá y los profetas, podremos hacer ingeniería inversa y entender y descubrir cómo recibimos la Escritura. Como lo leemos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la definición de toda escritura se tiene que entender correctamente. En los versículos previos, Pablo, le está hablando a Timoteo y le dice que desde la niñez él ha sabido las escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para salvación. ¿Cuáles son las escrituras que él conoce? Claramente no son los evangelios. Los evangelios no serán escritos hasta décadas después de este evento. Tampoco se está hablando de los escritos de Pablo. Ahora, no estoy diciendo que los evangelios no son inspirados por Dios o que no son escritura. No, lo que estoy diciendo es que en el contexto de lo que se está hablando aquí es de la Torá, de los profetas y de los escritos, más bien conocidos como el Tanakh, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Con esto fue con lo que él estaba familiarizado y con esto fue con lo que él creció. Hay que entender que la Torá son las instrucciones. Los profetas nos llaman de regreso a las instrucciones. Y los otros escritos nos dicen qué sucede cuando el pueblo de Dios vive según las instrucciones o no quiere vivir según las instrucciones. Entonces, ahora vamos a entrar en el libro de los Hechos y vamos a ver cómo es que allí aplican las escrituras. Porque de nuevo, en el libro de los Hechos, los escritos de Pablo no habían sido escritos todavía, ni el Nuevo Testamento. Así que vayamos todos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, y en el versículo 1 dice lo siguiente. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Eso es redundante. Había una sinagoga. Eso es lo que tenía que decir. No había una sinagoga de los judíos. Pues eso es lo que hay en una sinagoga, aunque es una palabra griega, sinagoge, que significa reunión, reunirse, asamblea. Y este era el punto de reunión del fariseísmo. De la misma manera que usted diría que una mezquita es el punto de reunión, la asamblea de los musulmanes. O de la misma manera que usted puede decir que una catedral, como la Basílica de San Pedro, usted escucha eso e inmediatamente sabe que esta es una asamblea romana católica. Bueno, cuando usted decía sinagoga, se sabía que era una asamblea del fariseísmo. Así que entonces había una sinagoga y Shaul, como era su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Ahora, ¿qué escrituras piensan ustedes que él está usando para discutir con estos judíos en la sinagoga de Tesalónica? ¿Creen ustedes que él usó Mateo, Marcos y Lucas? ¿Creen ustedes que él sacó el libro de los romanos y le dijo a todos estos judíos, miren esto aquí? Esto es verdad porque yo lo escribí aquí en estas cartas a los romanos. Cartas que ni siquiera existen todavía.
No, él los llevó directo a la Torá y a los profetas. Pues allí es donde se establece la verdad, donde la verdad reside, donde hay manifestación del Todopoderoso y nos da revelación sobre el Mesías a través de su palabra y a través de sus profetas. Vayamos ahora a Hechos capítulo 18. En Hechos 18, 28 tenemos otro ejemplo. Está hablando de Apolos y dice que él demostró por las Escrituras que Jesús era el Mesías. De hecho, en el versículo 24 dice que él era elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Y con esas Escrituras él demostraba que Yeshua era el Mesías. Ahora, ¿qué Escrituras? ¿Cuáles Escrituras estaba usando él? De nuevo, no fueron los evangelios, ni nada de lo que Pablo escribió. Si usted le va a comprobar a alguien, especialmente a judíos que han crecido con la Torá todas sus vidas, a quienes les fueron entregados los oráculos de Dios, si usted quiere demostrarles que Yeshua es el Mesías, usted debe usar la misma cosa que ellos llaman escrituras. Pero desafortunadamente, la mayor parte del mundo cristiano es completamente ignorante de las escrituras hebreas. En Hechos capítulo 17, regresemos a Hechos capítulo 17, versículo 11, donde habla sobre aquellos en Berea, los judíos en Berea, en las sinagogas de allí, y dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y por supuesto que ellos no estaban leyendo el Evangelio de Juan para ver si lo que Pablo decía era verdad. No, estos hombres de Berea están escudriñando las escrituras, las mismas escrituras con las que Pablo está enseñando, la Torá y los profetas. Y más adelante descubriremos las calificaciones académicas de Pablo. Pero antes de eso, vayamos a Segunda de Pedro. Esta es la exhortación final de Pedro, la cual es muy importante porque él sabe que le queda poco tiempo de vivir. Y él dice, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada y os ha escrito, él os ha escrito en todas sus epístolas, en las cosas que él ha escrito, y él habla en ellas de todas estas cosas, las cuales algunas son difíciles de entender. Pedro reconoce que Pablo escribe algunas cosas que son difíciles de entender. Miren, nosotros somos muy similares a Pedro. Nosotros somos pescadores. No somos como Shaul, el cual creció a los pies de Gamaliel. Escuchen, para sentarse a los pies de Gamaliel, el cual hasta hoy en día es uno de los rabinos más respetados en la historia de Israel, para usted ser uno de sus discípulos tenía que ser un genio de su generación. Usted tenía que memorizarse toda la Torá completa, palabra por palabra, de Génesis a Deuteronomio. Y lo tenía que lograr antes de que cumpliera 20 años. Usted era la inteligencia de la nación. Si usted se sentaba a los pies de Gamaliel, y él dijo que él era más celoso por las tradiciones de los antepasados que sus contemporáneos. Ahora, yo sugiero que muy pocos de nosotros, que ahora estamos al doble de edad de sus discípulos, yo tengo 3 veces la edad y yo todavía no me he memorizado la Torá palabra por palabra. Shaul no solo lo hizo a la edad de 20, sino que era más celoso por la Torá que todos sus contemporáneos. O sea, que él en verdad entendía estas cosas, y él está escribiendo cosas que son difíciles de entender. Hasta para Pedro, el cual lo está leyendo en el lenguaje original directamente de Pablo, y sin embargo él dice que hay cosas que son difíciles de entender, las cuales ellos, él continúa diciendo, los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Y cuáles son las escrituras que están torciendo? La Torá y los profetas. Esas son las escrituras en las cuales son ignorantes. Y a no ser que usted tenga entendimiento de la Torá y los profetas, usted ni siquiera reconocerá cuando Shaul la está citando constantemente, pasajes enteros. Tanto así que el libro de Efesios es simplemente comentario de Isaías 45. Usted tiene que entender estas cosas, pero desafortunadamente hoy en día nadie escudriña las escrituras. Pero desafortunadamente lo que os enseñan hoy en día, como que viene de las escrituras, es cuando mami dice que un hombre gordito, vestido de rojo, baja por la chimenea el 24 de diciembre y nos deja
y nos deja regalos debajo de un pino adorado con bolas de oro y de plata, lo cual es el cumpleaños de Tamuz, el dios sol babilónico, el reencarnado Nimrod que nació el 25 de diciembre. ¿Sí ven? Esto es lo que nos han enseñado. O, como enseñan aquí en los Estados Unidos, que vamos a la iglesia en el domingo de Easter, cuando Easter o Ishtar es el nombre de la diosa babilónica Semiramis, la cual después de que murió ascendió al cielo. Los dioses la llamaron la reina del cielo y la enviaron de nuevo a la tierra en un huevo gigante en el primer domingo del equinoccio de primavera. Ese huevo cayó en el río Éufrates, se abrió y de allí salió Semiramis como Ishtar, la diosa babilónica del sexo que convirtió un ave en un conejo que pone huevos. Damas y caballeros, cuando usted crece aprendiendo eso en la iglesia, usted no tiene ni idea que está heredando mentiras, que está heredando abominaciones, que está heredando adoración pagana al dios sol presentada como verdad. Escuchen, Easter o Ishtar es el nombre de la diosa de fertilidad. Por eso es que en este país y en muchos lugares de Latinoamérica hacen el tal intercambio de huevos de la Pascua, lo cual es un rito pagano de fertilidad, que no tiene nada que ver con la Biblia, no se encuentra en la Biblia. Por eso es que el estándar es la Torá, la cual no cambia. Es la misma hoy, mañana y siempre. Y si no buscamos tener entendimiento de ella, entendimiento de la Torá, lo único que haremos es torcer las escrituras para nuestra propia perdición, como dice Pedro. Es por esto que les quiero enseñar cómo entender la Biblia para que no perezcan por falta de conocimiento, para que no tuerzan las escrituras ni las cartas de Pablo para vuestra propia perdición. Es importante que todos entendamos que Pablo está citando constantemente la Torá y los profetas, los cuales nos llaman de regreso a la Torá para que la vivamos y seamos bendecidos en ella. Y no olvidemos especialmente las palabras del profeta, las cuales Pedro dice que son muy importantes. Debemos prestar bastante atención a todas sus palabras, porque esas son las palabras que vienen directamente del profeta, al cual debemos shema, escuchar y obedecer. Y que seremos juzgados de acuerdo a las palabras de ese profeta. No hay palabras más importantes de traducir correctamente que las palabras de Yeshua, pero desafortunadamente muchas de ellas han sido torturadas porque aquellos traduciéndolas, aunque haya sido sin mala intención, han desafortunadamente desviado a su pueblo. Tenemos un gran ejemplo de esto cuando Yeshua se dirige a eruditos de las Escrituras en Mateo 22. Vayamos juntos a Mateo capítulo 22, vayamos rapidito al libro de Mateo, ya lo encuentro, aquí está, capítulo 22. Y en el versículo 29 dice así: Yeshua respondió y dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. ¿De cuáles escrituras le está hablando Yeshua a estos maestros de la ley? ¿A estos doctores de la Torá? ¿Cuáles son las escrituras que estos expertos no están entendiendo? Yeshua está hablando de la Torá y de los profetas que nos llaman de regreso a la Torá. Yeshua está diciendo que están equivocados porque no comprenden la Torá ni comprenden el poder de Dios. Así que cuando vean la palabra escrituras en las Sagradas Escrituras, ustedes deben correctamente determinar de qué escrituras está hablando. ¿Está hablando de las cartas de Pablo? Las cuales muchos han torcido para su propia perdición, pensando que Pablo está hablando en contra de la Torá o que la está contradiciendo. Ustedes saben de que ya podemos pecar porque la gracia es abundante y ya podemos pecar. Cuando el mismo Pablo dice, de ninguna manera, ni siquiera se le ocurra pensar que la gracia es licencia para pecar. Es lo mismo que dice la carta de Judas, que hombres malvados, impíos, supuestamente pastores y maestros se van a infiltrar en la asamblea de creyentes y a través de mentiras y engaños van a convertir la gracia de Dios en libertinaje o lascivia, licencia para pecar. Fue Tito el que claramente define esto, diciendo que la gracia nos da la habilidad de vivir una vida santa, justa y piadosa en medio de un mundo enfermo, torcido y perverso. Eso es la gracia, el empoderamiento divino. Igual como Noé encontró gracia en los ojos del Señor e hizo lo imposible. Él construyó un barco, un arca, y la llenó con todos los animales.
Y, gracias a que escuchó al Todopoderoso y le obedeció, aunque le tomó 100 años, por la gracia de Dios él pudo hacer lo imposible de construir un arca en la cual 8 almas se salvaron, las cuales repopularon el planeta. La gracia es literalmente el empoderamiento divino que nos da el Todopoderoso. Así es como se vive una vida empoderada y abundante. No en oposición a la Torá, no en rebeldía a la Torá, no en violación a la Torá, porque eso es pecado. Y si usted peca deliberadamente, eso solo es prueba de que la Torá no está escrita en su corazón. A aquellos que no les importa y quebrantan la Torá, puede ser su pastor, puede ser una persona religiosa, puede ser su pastor de su denominación que tiene millones de personas en su congregación, trayendo millones de dólares y volando en jets privados por todo el mundo. A costillas de los huérfanos y viudas. Porque, si no tienen la Torá escrita en sus corazones, si hablan en contra de los mandamientos, ahí, ustedes sabrán que ellos son del enemigo. Ellos no conocen al Dios verdadero. Y como Pablo dice, son mentirosos, son ladrones, y como Yeshua dijo, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Él está hablando de los falsos pastores. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para vivir una vida en abundancia, debemos regresar a la Torá, a sus mandamientos, para recibir el conocimiento de las Escrituras y del poder de Dios. Ahora, vayamos a Hechos capítulo 22. Vayan conmigo a Hechos capítulo 22, donde dice lo siguiente. Y hay que entender que en este momento Pablo se está defendiendo de sus acusadores, de los líderes religiosos. Y esto es lo que él dice. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, aquí en Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, que me están acusando. Y yo perseguía este camino hasta la muerte. Yo perseguí el camino hasta la muerte, así era que se llamaban los primeros creyentes, el camino. Él dijo, yo perseguía a los seguidores del camino hasta la muerte. Yo los encadené y los eché a la cárcel tanto a hombres como a mujeres. No me importaba. Yo quería destruirlos a todos sin importar el costo, pensando que le estaba prestando servicio a Dios. Y como pueden ver, él creció a los pies de Gamaliel. Ahora vayamos al capítulo 23, donde vemos a Pablo en otra de estas confrontaciones. Y él reconoce que de un lado, de los lados que lo están acusando, son los saduceos, los sadoquim, los sacerdotes levíticos. Y del otro lado estaban los fariseos. Y él, sabiendo que no se llevan bien, que difieren en todo y en las cosas que no están de acuerdo, pues él creció como fariseo y conocía la teología. Él exclamó a todo pulmón, yo soy un fariseo, hijo de fariseos. Él no estaba avergonzado de ser un fariseo, él lo estaba usando a su favor, pero él ya no era un fariseo, damas y caballeros, porque Yeshua dijo, y es tan claro como el agua en el texto hebreo de Mateo, el cual estaba antes del arameo, del griego y obviamente del español. De hecho, fue Papias, el cual fue uno de los discípulos de Juan, el cual dijo que Mateo escribió su epístola en hebreo y varios hicieron el intento de traducirla. Papias fue básicamente citado por todos los padres de la iglesia por los primeros 400 años. Y fue Eusebio el que dijo que él había visto el evangelio hebreo de Mateo con sus propios ojos en Cesarea, pero que no lo supo leer. Pero gracias al Padre, hoy en día se han encontrado docenas de manuscritos hebreos del evangelio de Mateo que tenemos a nuestra disposición. Pero bueno, lo que Yeshua dijo, que es tan claro como el agua, es lo que dijo cuando estaba en el monte del templo. Lo dijo el día antes de su crucifixión. Él estaba en el monte del templo y dijo, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Por lo tanto, todo lo que él diga, hacedlo. Lo que Moisés diga, hacedlo, pero no hagáis conforme a los takanot y maasim de los fariseos. Porque ellos dicen, pero no hacen. No sigáis sus takanot. Takanot es definido legalmente por los fariseos y lo puede encontrar en la enciclopedia judaica. Takanot son leyes establecidas por el sistema rabínico que pueden cambiar o negar las leyes bíblicas, lo cual está completamente prohibido en la Torá.
No se puede hacer, no se puede agregar, ni se puede quitar. Takanot, por su mera definición, es quebrantar la Torá. Y es por eso que cuando Yeshua alimentó a los 4,000 y ni una sola persona tomó la vasija que ellos usan de 2 manijas, la vasija que los rabinos toman para lavarse una mano, luego la otra, luego una mano, luego la otra, y luego dicen la oración: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, creador del universo, que nos ha santificado con el mandamiento de lavamiento de manos. Ninguno de los discípulos de Yeshua hizo esto. ¿Por qué? Porque no hay ningún mandamiento de lavamiento de manos. Fue inventado por los fariseos y ellos mismos te lo dirán. Ellos te dirán que ellos se lo inventaron. Pero cuando usted obedece ese mandamiento de lavarse las manos antes de comer pan, puede comer cualquier cosa sin lavarse las manos, pero si va a comer pan se las tiene que lavar. Y cuando usted nos obedece, está obedeciendo a Dios, porque Dios dijo que hay que obedecer a los rabinos. ¿Dónde dice Dios tal cosa? Él dice que no se puede agregar ni sustraer, no que le obedezcan a los que agregan y sustraen. Eso es pura locura. Es como todas las denominaciones allá afuera. El fariseísmo es lo mismo que cualquier otra denominación cristiana que salió directamente de Roma, solo con un grupo diferente de rabinos. Escuchen, hasta el Papa usa kipá, lo cual es una referencia al sol, ¿ok? Eso viene directamente de la adoración al sol, de allí es que viene. Y los papas vienen usando kipá antes de que los judíos lo hicieran. Es por esto que Yeshua dijo: no sigan los takanot ni los maasim. No sigan las reglas hechas por hombres que cambian las leyes de Dios, ni sus maasim. Los hechos de los rabinos que sirven como precedente de conducta apropiada. Él dice que ellos pretenden seguir a Moisés, pero no hacen lo que Moisés dice que hagan. Moisés dice que no se debe agregar ni quitar. Pero ellos le dijeron: ¿por qué vuestros discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Porque los discípulos de Yeshua no hacían el ritual de lavarse las manos antes de comer pan. Y Yeshua les respondió: ¿y por qué vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios con vuestro takanot? Porque los takanot son la definición de quebrantar los mandamientos de Dios. El agregar mandamientos, el sustraer mandamientos, el crear sus propias reglas nos pone afuera del cerco de protección, afuera del reino. Y estará en el camino la senda ancha y amplia que lleva a la perdición. Regresemos a la Torá, el camino estrecho y angosto que lleva a la salvación. Shalom, seguidores de la Torá, yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos vemos! Shaul, Pablo, le escribe a Timoteo y le dice que toda escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué es esto de perfecto? Es el estar dotado completamente para vivir en este mundo. Y podemos ver que cuando él le escribe a Timoteo, reconociendo que la madre de Timoteo es judía y que él ha sido criado con la Torá toda su vida. Y cuando Pablo le dice escritura, él sabe claramente que él está hablando del Tanakh, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que incluye la Torá, lo cual fue traducido al español como ley, pero significa instrucciones. Y los Nevi'im, los profetas, y los Ketubim, los otros escritos. El pecado está definido en la Torá. La Torá define lo que es pecado.
Y los Nevi'im son los profetas que nos llaman de regreso a la Torá, de regreso a los mandamientos, nos llaman de regreso al camino para que no nos desviemos y de esta manera no sigamos y no estemos bajo maldición. Ahora, Juan escribe en su epístola, en Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 2, vayamos allí rápidamente. Aquí está. Y dice así. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y está hablando de la resurrección, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Y presten mucha atención a lo que dice el siguiente versículo, el versículo 4. Porque aparentemente ninguna iglesia cristiana lee este versículo. Escuchen lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá. Pues el pecado es infracción de la ley, infracción de la Torá. Así que es por esto, como dice Pablo, corremos la carrera para ganar. Nos hacemos santos como Él es santo. Así como nos lo dice Pedro. Él nos dice esto en su epístola. Vayamos a su epístola, Primera de Pedro, en el versículo 15. Escuchen lo que Pedro dice en el versículo 15. Sino que así, como aquel que os llamó es santo, sino que así, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en vuestra manera de vivir. En algunas otras versiones dice en toda conversación, pero no es conversación, es en su conducta. Escuchen, dice que aquel que nos llamó es santo, y como Él es santo, nosotros también debemos ser santos en nuestra conducta. Debemos vivir según sus reglas, porque Él es el que determina lo que es ser santo. Porque escrito está, y aquí no saben en dónde está escrito. En la Torá, Él está citando esto de la Torá. Porque escrito está, y aquí está la manera de ser santo. Usted se debe comportar de una manera justa. Usted se debe purificar haciéndose más santo. Y usted se debe separar de las vanidades de este mundo, porque el Todopoderoso dijo, sed vosotros santos como yo soy santo. Y lo primero que debemos hacer para descubrir la definición bíblica de santidad es no inventárnosla. Lo que debemos hacer es regresar al libro de Levítico, que es de donde Pedro está citando. Y les recomiendo regresar al principio del libro más seguido si quieren entender la Biblia correctamente. Porque él dice, sed santos porque yo soy santo. Pedro está citando esto y él dice que hay que escuchar atentamente a lo que Yeshua dice. Y luego él cita la Torá llamándonos a ser santos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a Levítico capítulo 11 y vamos a comenzar desde el versículo 43. No os hagáis abominables por causa de ningún animal que se arrastra. Ahora, él está hablando de comer cosas que el Todopoderoso dice que no se deben comer. En otras palabras, el Todopoderoso, podemos ver en este capítulo que Él creó tanques de basura. Estos son tanques de basura vivientes sobre la tierra. Y lo que ellos hacen es que ellos andan y se comen la carroña, se comen animales muertos. Como por ejemplo el cerdo. El cerdo no perspira. Él se come los animales muertos, la carroña y retiene todas las toxinas. Ellos se comen entre ellos mismos. Si un cerdo se muere, sea de enfermedad o de lo que sea, los demás cerdos se lo comen porque están diseñados para limpiar la tierra. Ellos son los camiones de basura. Ellos andan limpiando la tierra, de la misma manera que los camarones y la langosta son los camiones de la tierra del mar. Por eso es que es una abominación comer estas cosas. Es por esto que es importante que entendamos por qué el Todopoderoso llama a estas cosas una abominación. Él nos dice que no nos hagamos abominables con estas cosas. Mejor vayamos directamente a la Escritura para que ustedes vean exactamente como Él lo dice. No os hagáis abominables, que es shakatz, detestable, asqueroso, putrido y vil. No os hagáis abominables por causa de ningún animal que se arrastra y no os contaminéis con ellos para que no seáis inmundos. Y escuchen esto, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Por tanto, consagraos, en otras palabras, sepárense
y sed santos porque yo soy santo. Esto es lo que Pedro está citando. No se puede separar del contexto, damas y caballeros. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Yo soy Jehová, que os hizo subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Por lo tanto, seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la Torá, esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia, hacer distinción entre lo limpio y lo inmundo, entre el animal que se puede comer y el animal que es la caneca de basura de la tierra. Escuchen, el Todopoderoso quiere que seamos diferentes, que seamos santos porque Él es santo. 2 veces Él nos lo dice en Levítico y Pedro lo cita. La Torá no ha pasado, damas y caballeros. Mientras permanezcan el cielo y la tierra, la Torá siempre será el manual de instrucciones para sus hijos de cómo se debe vivir. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.